Esta es una producción de Grupo Fórmula. Cambio de tema, como todos los meses desde hace, pues ya vamos para más de 2 años. Ya vamos para más de 2 años. Tenemos el reporte mensual de la encuesta en Facebook de México Elige y un gusto para presentarla, que esté aquí con nosotros uno de los 2 directores de México Elige. Hoy vino Aldo Campuzano. Encantado, buenos días, Sirio. Saludos a todo el auditorio que nos ve y nos escucha. Oye, y hoy empezamos con una absolutamente periodística, con una de las preguntas de esta encuesta levantada la semana pasada. La semana pasada, es correcto, del 6 al 10. ¿Y cuántas personas? 21,164. Mayores de edad en Correcto. Facebook. Y la pregunta es, el INE suspendió las candidaturas de Félix Salgado en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán por no entregar sus reportes de gastos de precampaña. ¿Considera que el INE actuó? Aldo, resultado. Bien, 59%, mal, 35% y un 6% ahí que no sabe. Pero le va bien al INE. Hay confianza hoy de parte de la mayoría de los mexicanos, de un 59% de los mexicanos, diciendo que este tipo de actuaciones de la autoridad electoral es correcta y que tienen que todos los candidatos cumplir con la ley que estipula que tenían que presentar estos datos de precampaña. 2/3 partes, redondeando. Sí, Las cifras, 2 de cada 3 mexicanos consideran que el INE actuó bien, 1 de cada 3 que no. Bueno, empezamos con la aprobación del presidente López Obrador. Muy bien. Tiene una caída, se podrá decir que es una caída marginal, pero no la veíamos desde hace tiempo. La popularidad, la aprobación del presidente López Obrador se ubica este mes de abril en la encuesta de México Elige en 55% alto. Así es, de hecho es la primer caída que tiene el presidente desde el mes de agosto del año pasado. Habíamos visto una tendencia del presidente muy estable, muy estable. Recordaremos los datos los tenemos ahí en pantalla. Abril 55% y antes de esos 58, febrero, marzo, enero 55, 52 diciembre. Entonces estamos hablando que es una caída, si bien de 4 puntos del presidente o 3, dependiendo del redondeo. No había caído desde agosto, septiembre. Así es correcto. Entonces, tenemos efectivamente 55% de los mexicanos y además no solo es un mal mes para la aprobación del presidente, sino también para la ratificación o revocación de mandato. ¿Cómo queda ahí la cifra de revocación de mandato? Si hoy o si ayer o la semana pasada se hubiera votado esta revocación que va a tener lugar dentro de un año. Dentro de un año. Dentro de 11 meses. Es en correcto. Marzo. De todas formas, la mayor parte de los mexicanos votaría porque se quede un 54% por la permanencia, 44% por la renuncia. Pero, de nueva cuenta, es la primera vez en 4 o 5 meses que hay una caída por la permanencia del presidente. Ahora, el que se quede ese 54%, Aldo, no significa que la gente esté apoyando abiertamente a Andrés Manuel López Obrador. Buena parte de ese 54% lo dan sus simpatizantes, pero también debe haber personas que dicen, pues a mí no me gusta López Obrador, pero mejor que se quede, ¿para qué abrimos ahorita? Así es, lo veíamos algunos meses atrás, donde muchos mexicanos en el estudio cualitativo nos decían, pues lo que pasa es que jamás hemos quitado un presidente, eso va a traer inestabilidad. Entonces, sí, ese 54% tiene sus simpatizantes, pero también tiene a ciudadanos que no quieren una inestabilidad y un suceso de esa magnitud. No sé de qué votarías tú, pero yo también diría, no, hombre, con todo lo que tenemos, además, ahorita quita al presidente por una votación y ¿a dónde vamos? ¿No? Sí. Esa es la postura de una buena parte de los mexicanos también. Bueno, vamos rápido antes de entrar a los temas de coyuntura con los gobernadores. Pues es la tabla de gobernadores que hemos visto regularmente como los mejor evaluados. Llama la atención que esté ahí el de Quintana Roo, Carlos Joaquín, con un 63.5 de aprobación, con todos los problemas que está viviendo Quintana Roo. Sí, de hecho, con una subida importante, 6 puntos. Sí. Eso quiere decir
que los ciudadanos del estado valoraron la manera en la que el gobernador y el gobierno del estado atendió el tema de violencia o de abuso policial. 2 semanas en Tulum. Y de hecho acabamos de ver hace poco que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tomó ya el control del... Plenamente. Exacto. Entonces, de la policía de Tulum. Parece que le dio fue un resultado acierto a Carlos del gobernador. Joaquín. Entonces, el gobernador mejor evaluado es el de Yucatán, Mauricio Vila, 71%. Luego viene Marco Antonio Mena de Tlaxcala con 69%. Quirino Ordaz, que ya se va, de Sinaloa, 67%. Carlos Joaquín, 63.5%, Quintana Roo. Y luego Claudia Pavlovich y Francisco Domínguez, Sonora y Querétaro, en 60%. Otros 2 que también se van y que están cerrando su administración, estos 3 gobernadores, Quirino, Claudia y Francisco. 4 de los 6 mejor evaluados se van. Así es. Se va Tlaxcala, Sinaloa, Sonora y Querétaro. Exacto. Pues qué buenos números. Sí, los peor evaluados, malas cifras para Javier Corral. ¿Qué le están cobrando los chihuahuenses a Javier Corral? Es el gobernador peor evaluado en la encuesta de México Elige, solo 24.5%. Solo 1 de cada 4 chihuahuenses están aprobando la gestión del gobernador. Muy seguramente tendrá que ver este número con la persecución política y el que ha hecho el gobernador la Fiscalía del Estado contra la hoy candidata del Partido Acción Nacional, que pinta bastante bien en las encuestas, y eso, digamos, pudiera ser una especie de muere el rey, vive el rey. Entonces, no le está gustando a los chihuahuenses esta persecución, esta afrenta que han abierto contra la candidata. Y tenemos también en los últimos lugares 4 a Cuauhtémoc Blancos, sí. Así es, de Morelos con 29%, Alfredo del Mazo, Juan Manuel Carreras y Silvano Aureoles con 30 puntos en el estado de México y San Luis, 33 y Silvano 33. Que ha mejorado mucho su aprobación, con todo y que decía que se iba a desayunar. Y de hecho en la aprobación del manejo de COVID tiene un repunte importante, se coloca ahí en los primeros lugares también. Oye, los personajes políticos, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, siguen muy fuertes. Son los 2 únicos personajes públicos políticos del país que tienen una aprobación superior a la del presidente López Obrador, 56, Claudia Sheinbaum 55. López Obrador yo creo que habría que redondearlo en 55. La anterior lo pusimos 55 y ahí en pantalla dice 54, yo lo subiría a 55. Pero son Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y López Obrador los más reconocidos. Sí, son los mismos nombres que hemos visto no gobernadores, los últimos, los últimos meses. Lo interesante es que el mes anterior ha sido el único mes en el que el presidente se colocó como el político mejor posicionado del país. Hoy vuelve de nueva cuenta a la tercera posición y importante también que sigue cayendo Hugo López-Gatell en este posicionamiento. Cada mes consistentemente ha estado cayendo un par de puntos. Sí. Quizá en 2-3 meses ya lo veríamos fuera de este top 5. Pero parece que la gente no le está asignando a él la vacunación, ¿no? Bueno, antes de ir a pausa, rápido, tiene que ver con las elecciones. Morena, si las elecciones fueran hoy, Morena tendría 44.5% de los votos. 44.5% de los votos, 23% el Partido Acción Nacional. Sube un poquito el PAN. Sí, tiene un incremento de 4 puntos. Sí. De hecho, es el único partido que tiene un crecimiento importante. El PRI estable en sus 11 puntos. Y Movimiento Ciudadano, que es el único de los demás partidos que de manera inmediata logra el 3%. Y cuando revisamos Morena con sus aliados y la oposición en su conjunto, tenemos un 49% de intención de voto para Morena contra un 38% para la oposición. Ahora, pareciera que 11 puntos es mucho, pero también es importante hacer notar que ya arrancadas las campañas, con un par de días, una semana prácticamente, es el mejor momento
de la oposición en su conjunto. Es decir, las campañas sí están teniendo un efecto y sí están modificando de cierta manera las preferencias electorales. Bueno, vamos a pausa y continuamos con la encuesta de México Elige y con mucho más. 9:20, volvemos. 9:23. ¿Qué es mejor para México? ¿Que Morena mantenga una mayoría de diputados o que esa mayoría la tengan los diputados de la oposición? Pues a juzgar por la encuesta de México Elige que estamos presentando, Aldo Campuzano, los mexicanos siguen pensando que es mejor que Morena mantenga una mayoría. Sí, 48% de la población contra un 39% que opina que la oposición debe tener la mayoría. Será interesante ver, hay un 13% de indecisos todavía que no ha definido su postura y que pueden ser el fiel de la balanza en esta elección. Híjoles, bueno. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay corrupción. Se mantiene estable esa cifra, por arriba del 60% hoy, sí, en este mes 64%, tiene un incremento. También importante resaltar que todavía hay 25% de la población, 1 de cada 4 mexicanos, que dice y asegura que no hay corrupción. Sí, pero 64 piensan que sí. Así es, y ahí tenemos 2 de cada 3. Y ahora, en cuanto a los personajes de corrupción, siguen siendo los mismos nombres, las mismas instituciones. Número 1, Ana Gabriela Guevara, le sigue Bartlett de CFE, Romero, pues la encuesta ahí de Facebook. Yo me quedaría con el dato de ¿hay corrupción? 64%. Así es. Sí. Ahora, pasando a coronavirus, es el momento máximo de contagios. La gente piensa que lo peor ya pasó, que el momento máximo de contagios fue entre noviembre y febrero, 49%. Así es, la mitad de los mexicanos. Tenemos un cuarto de los mexicanos que dicen que está siendo en este momento, entre marzo y junio, la tercera ola. Exactamente. Pero es 26%, 1 de cada 4. Sí, incluso con el resto de las preguntas que hacemos sobre si ya abrimos negocios o todavía ahora la vemos, se mantienen cerrados, es el momento de mayor presión social para la apertura. La mayor parte de la gente está por abrir ya plenamente la economía. Ya 2 de cada 3 mexicanos nos dicen que se abra ya toda la economía. Entonces, ahí está, 68% abrir todos los negocios. 32% mantener cuarentena. Sí, y esto va muy ligado con la crisis económica que se está viviendo en la calle. Cuando le preguntamos a los mexicanos cuál es el problema de sus familias, tenemos el máximo desde la llegada del COVID, donde un 51% de los mexicanos nos dice que su principal problema es la economía. Entonces, y luego, ¿cuál crisis le preocupa más? La económica. La económica. 57% contra 43% de salud. Dato que también se mantiene muy cerrado, aunque este mes se abrió en favor del gobierno. Actuación del gobierno frente a la pandemia. Se abre ligeramente, pero se abre en favor del gobierno, 46%. Ojo con este dato, Así es. 46% de los encuestados, de las más de 20,000 personas que participaron en esta encuesta de Facebook de México Elige, 46% piensan que el gobierno ha hecho un manejo adecuado de la pandemia, contra 41% que piensan que no. Sí, y ahí fíjate, un dato extra interesante. Cuando comparamos la aprobación del presidente, del manejo que ha tenido el presidente sobre la pandemia y lo comparamos con la aprobación de los gobernadores sobre la pandemia, solamente el presidente está por encima del gobernador de Morelos. El resto de los gobernadores, 31 gobernadores, están por encima del presidente en aprobación del manejo del COVID. Qué buen dato ese. Es decir, los gobernadores están haciendo mejor trabajo que el presidente, según la opinión de los mexicanos. ¿Y eso se verá en las elecciones? Pues ya veremos. No. Bueno, piensan vacunarse. Sí, los mexicanos sí piensan vacunarse, 81.5%. No sé qué piensen los alemanes o los estadounidenses, o en otros países los españoles, pero en México 81.5%, cuando menos de los usuarios de Facebook,
dicen, yo sí me voy a vacunar. Sí, otra cosa es que les lleguen las vacunas. Y cuando les lleguen, pero que se quieren vacunar, 81.5%. Y es un dato importante porque en enero, hace tan solo 3 meses, teníamos 65% de los mexicanos que decían que iban a vacunarse. Es decir, había aún un escepticismo sobre la eficacia de las vacunas y, por supuesto, sobre cuáles vacunas iban a llegar al país. Y la verdad de las cosas, aunque hay una cantidad importante en variedad de vacunas, la que hoy tiene la confianza de los mexicanos es la Pfizer. A ver si podemos poner esa tabla. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser. ¿Qué es? ¿Por qué Pfizer tiene 81% y AstraZeneca 55%? ¿Cómo lo interpretas? Te lo dice un AstraZenequista. Que por cierto, después de videos que andan circulando por ahí en... Está muy bueno. Yo preferí un... Pero a ver, ¿por qué? Regresen con esa La segunda tabla. Es la Johnson, que aquí ni existe. Que aquí pero no a ver, existe. pónganla, por favor. A ver, ¿por qué Pfizer 81%? Es un poco el prestigio que han generado cada una, de manera inicial, cada una de las marcas. Y en segunda, las noticias que han leído los mexicanos sobre las marcas. Hace 2-3 meses, AstraZeneca era muy cercana en confianza a la Pfizer, y después de ver todas las noticias que hemos visto los mexicanos sobre Europa, que están dejando de utilizarla en muchos países, cae de hecho por debajo del Sputnik. Hoy hay mayor confianza. Explícame, 59. A ver, va la tabla. ¿Qué vacuna se pondría? 81% Pfizer, 62% Johnson & Johnson, que no hay en México, lo cual no quiere decir que varios mexicanos no se la hayan puesto, pero bueno. 61% Moderna, que tampoco hay en México. Así es. Entonces, si borramos Johnson & Johnson, Moderna, tendríamos de las que están aplicando en México, 81% Pfizer, 59.5% Sputnik, 55% AstraZeneca, 50% Sinovac o Sinovac, como dicen aquí, y 48% la China CanSino. A ver. Sí, a ver, defiende ese dato, compañero. No, a ver, es muy claro, las noticias impactan lo que sucede y los efectos de las vacunas, según lo que se lee en prensa, afectan la opinión de los mexicanos. En ese sentido, tener hasta este momento graves noticias sobre efectos colaterales en su aplicación es la que mantiene la confianza. Y en el caso de la Johnson y la Moderna, que las hemos estado midiendo por este supuesto apoyo que nos llegaría de Estados Unidos con algunas vacunas, pero bueno, es lo que se dice. Hasta el Papa intervino para que nos mandaran un poco de vacunas a México desde Estados Unidos. Entonces, pensé que había sido el presidente López Obrador. Entonces, pues bueno, por eso lo estamos midiendo, y sí hay confianza sobre las vacunas americanas también. Oye, para terminar, regreso de los niños a clases. Deben regresar en agosto con el nuevo ciclo, 55%. Sí, ya es. Y 32% hasta que todos los maestros estén vacunados. Si sumamos esas dos respuestas, quienes piensan que se debe regresar a clases en agosto y quienes lo hacen hasta que los maestros estén vacunados, nos da 87%. Sí. Es decir, solo hay un 13%, ojo, que quieren regresar a clases ya. Sí, 13%. No hay una mayoría consolidada que esté exigiendo que regresen ya, aunque sí, por supuesto, yo creo que a todos los padres de familia nos encantaría que ya regresaran los niños de manera presencial a las escuelas, pero ese no es el clamor, esa no es la exigencia. No, solo 13%. Y hay una idea entre los mexicanos que el regreso a clases debe de ser con el ciclo escolar en el mes de agosto. Y es la mayoría. Así es. Faltan 5 meses. El presidente está interfiriendo en las elecciones, 52% sí. Alto. Sí. Es una
podría ser la es un dato importante. Los mexicanos así lo están diciendo. Es una mayoría por el sí, un 44% que dice que no está interviniendo, que es prácticamente en su mayoría son los simpatizantes del presidente que defienden esa no intervención o esa intervención disfrazada de no intervención. Y ahora también hay un reconocimiento al INE, lo veíamos al inicio con la pregunta de Félix Salgado, pero también en este enfrentamiento o controversia que hay entre el presidente y el INE, 51% también de los mexicanos nos dice que el INE está haciendo lo correcto, que está haciendo su trabajo de cuidar las elecciones, y un 46% que, repito, es la base del presidente, los simpatizantes de Morena, que dicen que está apoyando a la oposición. Y cerramos con lo que comenzamos: al suspender la candidatura de Salgado, Macedonio y Morón, el INE actuó bien, 59%, mal 35%. Pues veremos mañana qué dicen los consejeros del INE, Aldo. Muy bien, en fin, parte de esta encuesta mucho más amplia de México Elige, que la pueden consultar completa ya. Ya en nuestro sitio web, mexicoelige.com, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, México Elige. Van a encontrar muchísima información más, y voy a dejar una cerecita nada más también sobre la reforma eléctrica y la suspensión que dieron los jueces. Le va bien a los jueces. El 50% de los mexicanos dicen que los jueces hicieron lo correcto, y solo el 43% de los mexicanos dicen que hicieron lo incorrecto. La encuesta de México Elige de abril. Y atrás nos quieren poner el himno. Saluda. Bueno, en Facebook, 21,164 mexicanos, levantada entre el 6 y el 10 de abril, es decir, ya hace unos cuantos días, y la pueden encontrar completa en la página de México Elige. Un gusto, Aldo. Encantado. Y nos vemos pronto por aquí. Gracias, Aldo Campuzano. Vamos a pausa. ¿Otra vez no? Bueno, vamos a pausa, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.